hacer una intervención militar en Venezuela. Tienen que subir por la carretera de La Guaira, a juro. Tiene 2 túneles. Con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Ni una gota de petróleo si intentan algo contra Venezuela. Están entrando los gringos, ¿oíste? A República Dominicana, digo a República Dominicana. Aquí no esperen, Miraflores, no se tarden en llegar, cobarde. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraban cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraban cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Reprimieron estudiantes, tenían presos a doquier, su ley no tenía debates, todos las tenían que hacer. El helicoide es testigo de todas las injusticias, torturaban hasta niños y ahora están asustaditas. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Diosdado era un arrogante, a todos amenazaba, se llevaba por delante, a cualquiera lo insultaba. Después se puso mansito, parecía hasta un cordero, se dio cuenta rapidito que solo era un cagadero. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Los hermanitos Rodríguez violaron muchos derechos, parecían intocables, hicieron todo maltrecho, hasta que vieron de frente que estaban acorralados, cooperaron, de repente se les acabó lo alzado. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Maduro es el más bocón, que llamó a Trump cobarde, father of the pelucón, y le dijo no se tarde, ahora ya pides clemencia, y hasta tienes depresión, pero ya tienes sentencia y ahí te mueres en prisión. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer. Se creían bravucones, que eran unos intocables, a todos daban sermones, que tenían buen blindaje, a nadie miedo mostraba cuando tenían el poder, al pueblo lo pisoteaban, nadie los podía vencer.
ahora están todos chorreados. Es preocupante que no haya alguien que pueda ponerlos a pensar exactamente. Mega Noticias, ha comenzado derechamente el ataque militar terrestre de Estados Unidos contra Venezuela. El asalto, ejecutado por más de 150 aeronaves, buscaba capturar al presidente Nicolás Maduro. El petróleo venezolano. Venezuela le ha vendido petróleo a Estados Unidos siempre. Ni una gota de petróleo. Pagaban y se llevaban su petróleo. Ni una gota se van a llevar de aquí. Y así debe ser.